Si soy demasiado servicial o complaciente, eso que en un momento me generó una emoción positiva o de bienestar o cómoda, empieza a entrar en contradicción. Porque de repente me doy cuenta que ese valor que obtenía al ser complaciente empieza a chocar con otra emoción. Empiezo a sentirme incómodo, empiezo a darme cuenta de que me sacrifico, que doy de más, porque como en un momento obtuve el beneplácito de los demás al ser alguien que complacía, quiero más de esa emoción. Y como quiero más de esa emoción, lo que voy a hacer es ser más complaciente, servir a más personas. Hasta que llega un punto que esa situación es insostenible, porque me doy cuenta que estoy en mi vida complaciendo a tantas y tantas personas que a quien he dejado de complacer es a mí mismo. ¿Qué quiero yo? Y me voy perdiendo de vista. Uso el ejemplo de la complacencia porque es muy común, es muy típico y es fácilmente extrapolable a otras situaciones o a otras personas. Y ahí, cuando esas emociones entran en contradicción, se empieza a generar una lucha. Complacer me da placer, valga la redundancia, pero ya el sacrificio no tanto. Y el grado de sacrificio que estemos dispuestos a sostener tendrá que ver directamente con nuestro grado de aguante o con el grado de valor que demos, por ejemplo, a esa aprobación externa. Este grado de sacrificio me vale porque obtengo este mismo grado de aprobación externa y para mí es suficiente. Pero llegará un punto que la propia experiencia, la propia vida, irá amoldando la situación y tu propio aprendizaje, inclusive, irá haciendo que ya no te compense y que ya la sensación sea que para obtener esta complacencia tienes que dar este grado de sacrificio, ya te deja de compensar, ya te empieza a incomodidad, ya la emoción es más insidiosa, es más dolorosa, es más incómoda, ¿vale? Y ahí es cuando, a lo mejor, uno se plantea hacer un cambio. Y a eso es a lo que me refería al principio, que a veces dices, necesito un cambio, pero no sé cuál es el problema. En este caso, la persona, imagínate, se puede llegar a sentir desbordada, cansada, agotada, malhumorada, iracunda o víctima o injustamente tratada, pero no comprende lo que ocurre, porque no ve gráficamente que tiene que ver con el sacrificio por un lado y con la complacencia como causa de este. De ahí la necesidad de emprender un proceso, un camino que nos lleve a indagar en ello, porque tú simplemente reconoces que te encuentras mal o un poco más cansado o incómodo o que de repente no te apetece ver tanto a la gente. ¿Lo veis? Y en base a eso te planteas hacer algo, pero no sabes el qué. Y volvemos al punto 1, después de todo este rodeo, que es que la cuestión y lo paradójico en todo esto es que el propio ego que ha conservado ese aprendizaje, que complacer y satisfacer a otros es bueno para mí porque recibo una identidad, yo soy alguien bueno, yo soy alguien amable, yo soy alguien confiable, por ejemplo, es a costa de una emoción que ya no me está mereciendo la pena. Y de ahí que al no poder hacer esa asociación entre la relación sacrificio-complacencia, lo que hacemos simplemente es negarnos a cambiar, porque aún sigo creyendo que la complacencia es algo positivo. Creo que mi malestar viene de otro lado, no sé de dónde, quizás de los otros, porque normalmente opera aquí la proyección, es decir, poner en el otro la causa de lo que yo no soy capaz de ver en mí mismo. Bien, es que los otros son muy pesados, o es que los otros me exigen demasiado, o es que los otros son egoístas o no me tienen en cuenta, por ejemplo. ¿Vale? Todo el tiempo partimos del mismo ejemplo. Hay 1000 variantes, hay 1000 situaciones, distintas configuraciones. Esta no es la única. Y de ahí el rechazo. Insisto, no asocio la incomodidad o el desbordamiento que tengo por la complacencia con mi malestar. Creo que son compartimentos separados. Y como estoy buscando la causa en lugares erróneos, me resisto a cambiar. Porque también hay un valor oculto en la complacencia. Me ha dado mucha identidad, muchos años o probablemente toda mi vida. ¿Por qué lo iba a querer cambiar? La alternativa a ese cambio es el vacío. No sé quién soy, no soy nada. Si yo siempre he sido la persona buena, complaciente y confiable, si de golpe no lo soy, eso también es incómodo y doloroso. ¿Ves cómo al fin y al cabo la mente está haciendo cálculos de valor? ¿Qué me compensa más?
Pero el problema aquí es que esos cálculos siempre son en base al pasado, a experiencias pasadas. Hay un blindaje a cualquier perspectiva que no sea la de siempre. Hay que tener fe, hay que tener confianza y sobre todo hay que haberse hartado lo suficiente como para decidir cambiar. Si soy demasiado servicial o complaciente, eso que en un momento me generó una emoción positiva o de bienestar o cómoda, empieza a entrar en contradicción. Porque de repente me doy cuenta que ese valor que obtenía al ser complaciente empieza a chocar con otra emoción. Empiezo a sentirme incómodo, empiezo a darme cuenta de que me sacrifico, que doy de más, porque como en un momento obtuve el beneplácito de los demás al ser alguien que complacía, quiero más de esa emoción. Y como quiero más de esa emoción, lo que voy a hacer es ser más complaciente, servir a más personas. Hasta que llega un punto que esa situación es insostenible, porque me doy cuenta que estoy en mi vida complaciendo a tantas y tantas personas que a quien he dejado de complacer es a mí mismo. ¿Qué quiero yo? Y me voy perdiendo de vista. Uso el ejemplo de la complacencia porque es muy común, es muy típico y es fácilmente extrapolable a otras situaciones o a otras personas. Y ahí, cuando esas emociones entran en contradicción, se empieza a generar una lucha. Complacer me da placer, valga la redundancia, pero ya el sacrificio no tanto. Y el grado de sacrificio que estemos dispuestos a sostener tendrá que ver directamente con nuestro grado de aguante o con el grado de valor que demos, por ejemplo, a esa aprobación externa. Este grado de sacrificio me vale porque obtengo este mismo grado de aprobación externa y para mí es suficiente. Pero llegará un punto que la propia experiencia, la propia vida, irá amoldando la situación y tu propio aprendizaje, inclusive, irá haciendo que ya no te compense y que ya la sensación sea que para obtener esta complacencia tienes que dar este grado de sacrificio, ya te deja de compensar, ya te empieza incomodidad, ya la emoción es más insidiosa, es más dolorosa, es más incómoda, ¿vale? Y ahí es cuando, a lo mejor, uno se plantea hacer un cambio. Y a eso es a lo que me refería al principio, que a veces dices, necesito un cambio, pero no sé cuál es el problema. En este caso, la persona, imagínate, se puede llegar a sentir desbordada, cansada, agotada, malhumorada, iracunda o víctima o injustamente tratada, pero no comprende lo que ocurre, porque no ve gráficamente que tiene que ver con el sacrificio por un lado y con la complacencia como causa de este. De ahí la necesidad de emprender un proceso, un camino que nos lleve a indagar en ello, porque tú simplemente reconoces que te encuentras mal o un poco más cansado o incómodo o que de repente no te apetece ver tanto a la gente. ¿Lo veis? Y en base a eso te planteas hacer algo, pero no sabes el qué. Y volvemos al punto 1, después de todo este rodeo, que es que la cuestión y lo paradójico en todo esto es que el propio ego que ha conservado ese aprendizaje, que complacer y satisfacer a otros es bueno para mí porque recibo una identidad, yo soy alguien bueno, yo soy alguien amable, yo soy alguien confiable, por ejemplo, es a costa de una emoción que ya no me está mereciendo la pena. Y de ahí que al no poder hacer esa asociación entre la relación sacrificio-complacencia, lo que hacemos simplemente es negarnos a cambiar, porque aún sigo creyendo que la complacencia es algo positivo. Creo que mi malestar viene de otro lado, no sé de dónde, quizás de los otros, porque normalmente opera aquí la proyección, es decir, poner en el otro la causa de lo que yo no soy capaz de ver en mí mismo. Bien, es que los otros son muy pesados, o es que los otros me exigen demasiado, o es que los otros son egoístas o no me tienen en cuenta, por ejemplo. ¿Vale? Todo el tiempo partimos del mismo ejemplo. Hay 1000 variantes, hay 1000 situaciones, distintas configuraciones. Esta no es la única. Y de ahí el rechazo. Insisto, no asocio la incomodidad o el desbordamiento que tengo por la complacencia con mi malestar. Creo que son compartimentos separados. Y como estoy buscando la causa en lugares erróneos, me resisto a cambiar. Porque también hay un valor oculto en la complacencia. Me ha dado mucha identidad, muchos años o probablemente toda mi vida. ¿Por qué lo iba a querer cambiar?
La alternativa a ese cambio es el vacío. No sé quién soy, no soy nada. Si yo siempre he sido la persona buena, complaciente y confiable, si de golpe no lo soy, uff, eso también es incómodo y doloroso. ¿Ves cómo al fin y al cabo la mente está haciendo cálculos de valor? ¿Qué me compensa más? Pero el problema aquí es que esos cálculos siempre son en base al pasado, a experiencias pasadas. Hay un blindaje a cualquier perspectiva que no sea la de siempre. Hay que tener fe, hay que tener confianza y sobre todo hay que haberse hartado lo suficiente como para decidir cambiar.